Isabel Eugenia Escobar Toledo, médica especialista en toxicología clínica, toxicóloga clínica. Marie-Claire Berruet, médica especialista en toxicología clínica, magíster en epidemiología clínica. Saludos a todos, mi nombre es Marie-Claire Berruet Mejía, soy médica especialista en toxicología clínica, magíster en epidemiología clínica de la Universidad CES. Actualmente me desempeño como coordinadora de toxicología clínica de la Clínica Soma y soy toxicóloga clínica del Hospital General de Medellín y docente de pregrado y posgrado de la Universidad CES. El día de hoy voy a hablar junto con mi compañera Isabel Escobar Toledo sobre los mecanismos de la adicción a sustancias psicoactivas, toxicidad y efectos en la capacidad laboral. ¿De qué les vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar un panorama general de las drogas de consumo. Es imposible estar en un servicio de salud pensando que solo nos vamos a enfrentar a cocaína, a cannabis y a heroína. Vamos a hablar brevemente sobre las generalidades de las drogas y vamos a hablar algunos aspectos de importancia fundamental con respecto a la normatividad y al abordaje en el escenario ocupacional. Cuando nosotros hablamos de las drogas, primero deberíamos comenzar con un panorama mundial sobre el informe de las drogas de la Organización de las Naciones Unidas, donde son claros en decirnos, miren, para el 2017 ese es el informe más reciente y para el 2020 se sigue aplicando lo mismo. La mayor cantidad de consumidores son consumidores de cannabis. Hay una parte importante que son consumidores de opioides y por eso es que hoy en día hablamos de la epidemia de los opioides. Y dentro de las siguientes sustancias de consumo aparecen las anfetaminas, el éxtasis y la cocaína. ¿Qué podemos decir en términos generales del panorama de los consumidores? Podemos decir que una de cada 20 personas entre 15 y 64 años, eso no es una edad despreciable porque son las personas que están en una etapa productiva, utilizan droga. De ese grupo de personas, 1 de cada 10 consumidores tienen problemas asociados al consumo, dentro de ellos dependencia. Y cuando hablamos del grupo de personas que consumen drogas por vía intravenosa, podemos afirmar que 12 millones de personas consumen drogas por vía intravenosa. De ellos, 1.6 millones de consumidores tienen VIH, 6.1 millones viven con el virus de la hepatitis C y 1.3 millones viven con el virus de la hepatitis C y del VIH. Eso nos aumenta los costos en el sistema de salud. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más nos informa la ONU? 28 millones de años de vida sana perdidos, resultados por el consumo de drogas. Así que esta es una enfermedad a la que se le tiene que dedicar tiempo, la que tiene que tener un manejo multidisciplinario. 17 millones de años de vida sana perdidos, resultado de trastornos relacionados con el consumo de drogas. No en vano podemos afirmar que una gran parte de los ingresos al servicio de urgencia, sobre todo ocasionados por trauma, son asociados al consumo de drogas, dentro de ellas alcohol. Una de las primeras cosas que quisiera resaltar es que los factores que determinan esto es una enfermedad, tenemos que comenzar a migrar la palabra vicio a trastorno por uso de sustancias. Y una de las cosas que configuran este trastorno por uso de sustancias, esta enfermedad, son 3 cosas. Aquí se los tengo como círculos, pero quiero que no lo imaginemos como triángulos. Entonces, ¿qué configura un trastorno por uso de sustancias? La predisposición genética, es decir, tendrá mucho más riesgo el paciente que sus padres y sus hermanos consumen. Los factores medioambientales, el fenotipo de esa persona, y ahí vale la pena hablar de
Una característica del sistema nervioso central que la denominamos como sensation seekers, buscadores de sensaciones, donde ese cerebro está ávido de buscar nuevas sensaciones y se vuelven con trastornos a diferentes sustancias. A eso valdría la pena sumarle la característica de la sustancia, pues esa sustancia nos va a explicar un refuerzo positivo y unos cambios neuroadaptativos en el sistema nervioso central que van a llevar a una búsqueda de la sustancia. Imposible comenzar a hablar de un panorama general de las sustancias sin hablar de dos de las sustancias legales más comunes en nuestro medio. Una de esas sustancias es el tabaquismo. ¿Qué podemos decir hoy en día del tabaquismo? Del tabaquismo podemos decir que hay más de 8 millones de muertes al año. 7 millones de esas muertes son causa directa del tabaco y 1.2 millones de esas muertes se explican por tabaquismo pasivo. La gran mayoría de los fumadores viven en países de ingresos medianos o bajos y en el 2003 la Organización Mundial de la Salud adoptó el Convenio Marco. Dentro de ese convenio marco, vale la pena contarles que se diseñó una estrategia llamada la estrategia Empower. La estrategia Empower es un acrónimo y dentro de una de esas palabras del acrónimo habla de advertir, de educar, de desarrollar este tipo de espacios para que todos creemos conciencia sobre cómo el tabaquismo es una enfermedad crónica que requiere un abordaje multidisciplinario, que los médicos tenemos que migrar ese pensamiento de vicio a enfermedad y que como enfermedad crónica tiene caídas, tiene recaídas, tiene una fisiopatología y tiene unas medidas no farmacológicas y farmacológicas que se deben tener en cuenta. Del tabaco me voy al alcohol. Con respecto al alcohol, quiero citar esta bibliografía un poquito vieja, pero sigue siendo relevante, del American College of Cardiology del 2013, donde hablan que más de 85,000 muertes al año en Estados Unidos se atribuyen directamente al consumo de alcohol. En Colombia existe un subregistro, pero sí tenemos algunos estudios descriptivos que nos asocian cómo hay vale la pena la redundancia, una asociación entre el consumo de alcohol y el trauma como causa de ingreso a los servicios de urgencias. El costo económico del consumo de alcohol se estima en más de 250,000 millones de dólares y aproximadamente 1 de cada 10 muertes entre los adultos en edad laboral se debe al consumo excesivo de alcohol. Así que vale la pena que también dirijamos nuestro objetivo a el consumo de alcohol, que identifiquemos si el consumo de alcohol es problemático, sí o no. Cuando hablamos de consumo de alcohol, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo en los Estados Unidos ha estimado las cantidades de consumo de alcohol que aumentan los riesgos para la salud. En hombres menores de 65 años, se ha hablado de más de 14 bebidas estándar por semana en promedio, o más de 4 bebidas en un día. Para mujeres y adultos de 65 años, el consumo riesgoso es de más de 7 bebidas estándar por semana o más de 3 bebidas en un día. Aquí vale la pena resaltar que en nuestro medio somos una cultura de consumo de bebidas gravemente alcohólicas, es decir, que tienen más de 20 grados de alcohol. Dentro de los consumos más claros que nosotros tenemos para identificar los riesgos del alcohol, está el consumo de más de 20 gramos en mujeres para desarrollar hepatopatía alcohólica. Sí, las mujeres son mucho más susceptibles a ese consumo de alcohol, y 30 gramos de alcohol por día para hombres. Cuando hablamos de cardiopatía alcohólica, ese número para algunos expertos está oscilando en 80 gramos de alcohol.
Cuando hablamos de esos riesgos asociados al alcohol, entonces podemos ver que el alcohol es una sustancia que, a pesar de ser considerada legal, no hay un órgano que deje sin compromiso. Hablábamos ahora del trauma asociado en los servicios de urgencias, de las alteraciones gastrointestinales. No nos podemos olvidar que el alcohol es un tóxico directo a la mucosa gastrointestinal que puede disminuir la producción de factor intrínseco, disminuir la absorción de vitamina B12, aumentar el riesgo de enfermedad acidopéptica. El alcohol, como les decía ahora, se ha asociado a la hepatopatía alcohólica. Hay alteraciones metabólicas importantes de resaltar, tal vez una de las más importantes que puede llevar a consultas a los servicios de urgencias es la cetoacidosis alcohólica, y que aparece sobre todo en personas malnutridas que ingieren cantidades copiosas de alcohol. Los riesgos neurológicos del alcohol darían pie a una conferencia sola. Dentro de ellos es importante mencionar la encefalopatía de Wernicke, el síndrome de Korsakoff, el Marchafa-Bigmani, que todas se caracterizan por alteraciones cerebelosas. Las alteraciones cardiovasculares que van desde el Holiday Heart, el corazón contento, que se da mucho más en la beisalgia, lo que nosotros conocemos como guayabo, y la abstinencia, que puede cobrar la vida de una persona. Recordemos que la abstinencia a los depresores es una urgencia médica, y en la abstinencia por alcohol me gustaría que recordaran que hay unos puntos fundamentales que no se nos puede olvidar valorar. Dentro de esos puntos tenemos la hiperactividad adrenérgica, la presencia de temblor, cefalea y alteraciones sensoperceptivas. Ahora nos vamos a ir a hablar de otras drogas. Sabemos que para este momento las drogas más consumidas en Colombia dentro de las legales obviamente son el cigarrillo y el alcohol, seguidas de la cocaína y sus derivados y de la marihuana, pero resulta que en el informe de drogas de la Organización de Naciones Unidas en el 2017 se encontró que hay aproximadamente 487 nuevas sustancias. Dentro de esas nuevas sustancias aparecen sustancias tipo fenilciclidina, aparecen sustancias tipo feniletilaminas, aparecen sustancias tipo piperacinas o sustancias basadas en plantas. Entonces vemos que el panorama de las drogas es supremamente amplio. Y eso es importante porque es con ese panorama de drogas que nosotros nos vamos a enfrentar a nuestros pacientes, tanto en el escenario de los servicios de urgencias como en el escenario ocupacional. En esta gráfica ustedes están viendo las diferentes sustancias detectadas en Colombia. En estas sustancias vemos que dentro de las nuevas drogas en Colombia llama la atención que para Colombia hay casi 87 nuevas sustancias detectadas, y eso llama mucho la atención con esas otras 487 nuevas sustancias que les mencioné que se detectaban en la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de estas nuevas sustancias en Colombia tenemos las feniletilaminas. Aquí vamos a hacer un poquito de énfasis porque está el temido 2CB o también llamado 2CB o cocaína rosada. Tenemos a las triptaminas, tenemos a las catinonas sintéticas llamadas sales de baño, a la ketamina y sus derivados, a las piperacinas conocidas como paripil, a sustancias vegetales donde están la salvia divinorum y el kratom, y a otras sustancias donde están muchos inhalantes como el dicloruro de etilo, también conocido como DIC, o los popper, que son nitritos. Siguiente. Cuando hablamos de nuevas drogas en Colombia, ¿por qué quisimos hablarles primero de nuevas drogas? Porque
Como les decía, es un poquito ingenuo entrar a un servicio o abordar a un paciente pensando que lo único que pueda consumir sea cocaína, alcohol, cigarrillo o marihuana. Esta es una entrevista que se hizo y creo que es una entrevista muy bien lograda, que se hizo a un toxicólogo clínico, el doctor Uber Gómez, donde participó también la Policía Nacional y nos dice qué consumen los jóvenes en Medellín. Aquí encontramos que dentro de las sustancias más comunes en nuestro medio, éxtasis, cristal, wax, 2CB, coco y LSD, encontramos que la gran mayoría de esas sustancias no son puras y dentro de esa no pureza y la presencia de contaminantes como anfetamina, cafeína, metanfetamina, tetrahidrocannabinol, cafeína, cocaína o el N-Bome, que es la sustancia que está reemplazando al SD, comienzan los riesgos. Aquí les estoy mostrando un estudio muy bonito del doctor Guillermo Castaño Pérez, uno de nuestros docentes de la Universidad CES, donde el 2003 en la Revista Colombiana de Psiquiatría hace un estudio observacional y nos muestra cuáles son las sustancias de mayor consumo en nuestro medio y nos muestra entonces que dentro de esas sustancias casi pregunte por lo que no exista. Vemos entonces cómo existen sustancias como éxtasis, como anfetaminas, metanfetaminas, 2CB, ketamina, y a su vez realizamos un estudio sobre qué tanto era el consumo, qué tanto era el conocimiento de las personas en los servicios de urgencias de estas nuevas sustancias. Y nos encontramos con este estudio que es conocimiento, abordaje y manejo de drogas emergentes en servicios de urgencias en Medellín. Este fue un estudio muy bonito, fue un estudio descriptivo donde participó personal de salud de los servicios de urgencias y se llegó a la conclusión que el conocimiento era medio o bajo. Y eso lo único que nos dice es que las nuevas sustancias de abuso llegaron para quedarse, son un problema para nosotros. Muchas de estas sustancias no marcan y es importante que nosotros como médicos, independientemente de la especialidad, tengamos una idea de cuáles son sus riesgos. Cuando yo voy a clasificar esas sustancias, yo puedo estudiarlas, aprenderlas o clasificarlas de diferente manera. Yo puedo decir que las puedo clasificar según su aparición como drogas clásicas o emergentes. Dentro de las drogas clásicas tendríamos a la cocaína, a la heroína, a las anfetaminas, a la cafeína. Para mí la clasificación más lógica, más fácil de recordar porque hace una correlación básico-clínica, es decir, hay unas sustancias estimulantes como cafeína, cocaína, ketamina, miren que son independientes del tiempo en que salieron en el mercado y ellas van a tener unos efectos cardiovasculares, unos riesgos cardiovasculares y neurológicos. Vamos a tener unas sustancias depresoras donde están las benzodiazepinas, los opioides, el gamma hidroxibutirato. Su riesgo será fundamentalmente neurológico y ventilatorio. Y vamos a tener unas sustancias alucinógenas. En estas sustancias alucinógenas vale la pena resaltar que existe el riesgo de que tengan una descarga adrenérgica y por ende pueden producir alteraciones cardiovasculares. Dentro de ellas está el 2CB, el MDPV, que es una de las nuevas feniletilaminas, el LSD y, como les decía, la sustancia que está reemplazando en nuestro medio, el LSD, que es el NU. Dentro de los riesgos más comunes de estas drogas están el cardiovascular, el neurológico y el ventilatorio. Y eso tiene implicaciones tanto agudas como crónicas dentro de cómo vamos a abordar a esos pacientes. Dentro de estas
diferentes sustancias. Quiero resaltar este estudio, es un estudio maravilloso, es un estudio descriptivo realizado por Bormet y Ensler en el 2014, es un estudio suizo, donde se habló de las principales complicaciones de cocaína en un departamento de urgencias. Y esto nuevamente nos lleva a pensar que esto no es solo de Suiza, esto se puede extrapolar a nuestro medio. En este momento en el Hospital General de Medellín estamos haciendo un estudio parecido y esto también lo podemos extrapolar al escenario ocupacional. Y nos damos cuenta que dentro de los primeros problemas está el riesgo cardiovascular, está las alteraciones comportamentales y está el riesgo neurológico. Dentro del riesgo cardiovascular por cocaína, no lo quiero dejar solo en síndrome coronario agudo. Dentro de este síndrome coronario agudo es importante hablar que la cocaína puede perfectamente producir un síndrome coronario agudo tipo 2 por un imbalance entre la demanda y la entrega de oxígeno, es decir, va a ser por vasoespasmo. Ese vasoespasmo va a ser más preocupante cuando hay presencia de otras sustancias como el alcohol, pero también hay muchos fenómenos ateroscleróticos que nos explican un infarto tipo 1, que nos explican, es decir, por placa, y que se manejará igual que un infarto tipo 1 de otra etiología. Y también es importante hablar en la cardiopatía tóxica por cocaína de otras manifestaciones que muchas veces se nos pasan por alto. Es ese paciente hipertenso. Ojo, en los pacientes jóvenes nosotros nos tenemos que preguntar por causas secundarias de la hipertensión. Otra manifestación es la disección aórtica por cocaína. Y una de las cosas que nos preocupa nuevamente y que se está volviendo una enfermedad de alto costo, que en ocasiones se equivoca con enfermedades reumatológicas, es el síndrome cocaína-levamisol. Les estoy presentando una foto asociada al síndrome cocaína-levamisol, que fue una de las primeras series de casos que se presentó en Colombia y la presentamos en el Hospital General de Medellín. La gran mayoría de la cocaína que tenemos nosotros es una cocaína que está contaminada con levamisol. El levamisol en un tiempo se utilizó como antihelmíntico, pero por su efecto inhibidor de la monoaminoxidasa, por su efecto estimulante en receptores de glutamato y su efecto aminorex, es una sustancia con que se corta la cocaína. Lastimosamente, las consecuencias de este síndrome cocaína-levamisol son devastadoras desde el punto de vista local, desde el punto de vista de consecuencias hematológicas, porque puede producir neutropenia y consecuencias renales, entre otras. Con respecto a la marihuana, estando en la época de la legalización, un concepto grande y es recordar que en la época de la legalización y de los efectos terapéuticos de la marihuana, hablamos que dentro de ese tetrahidrocannabinol o dentro de esa planta vamos a tener unas sustancias que pueden llevar más un uso recreativo, como el uso del tetrahidrocannabinol, y vamos a encontrar otros cannabinoides que pueden tener evidencia específica en otros escenarios, pero no lo podemos generalizar. Tenemos que recordar los riesgos de la marihuana, como la adicción, el síndrome de abstinencia, el síndrome amotivacional, que hoy en día se conoce como síndrome de falta de disfrute, las alteraciones cognitivas y las alteraciones inmunológicas, entendiendo que los receptores de marihuana no solo están en el sistema nervioso central, esos son los receptores CB1, sino que también están en el sistema inmune, como los receptores CB2. De la marihuana, valdría la pena resaltar los riesgos cardiovasculares. Creo que en algún momento dentro de toda esta parte de la legalización de la marihuana, perdimos de vista los riesgos que como tal tienen. Esta revisión es maravillosa, es una revisión de Nature, donde nos pone
presente los efectos y la cardiotoxicidad de la marihuana, nos muestra cómo produce un síndrome inflamatorio, cómo produce procesos ateroscleróticos y nos explica todo esto a través de sus receptores CB1. Entonces es importante que también a esos riesgos del cannabis que les mencioné anteriormente, le sumemos los riesgos cardiovasculares. Miren entonces cómo ese receptor CB1 lo vamos a encontrar en miocardio, está asociado al estrés oxidativo y el CB2 está asociado a esa respuesta inflamatoria. Entonces miren esta imagen tan bonita de cómo vemos que la marihuana se asocia a cardiomiopatías, a falla cardíaca, a stroke, a trombosis, a disección aórtica, a vasoespasmo. Y de los cannabinoides me paso a los cannabinoides sintéticos, y de los cannabinoides sintéticos ellos empiezan con una historia muy bonita diciendo que los cannabinoides sintéticos vienen de dos plantas, la Pedicularis densiflora y la Leonitis leonurus, y a eso se le agregaba sintéticamente una mezcla de cannabinoides. Resulta que esos cannabinoides sintéticos tienen una afinidad para algunos autores, como la presidenta de la NAIDA, de 100 veces mayor, más afines al receptor de cannabis. Por lo tanto, su riesgo neurológico y cardiovascular es mucho más grande. De los cannabinoides sintéticos me voy a las drogas emergentes. Con las drogas emergentes es importante resaltar que ellas tienen acción en la neurona presináptica, en receptores posinápticos, y también actúan sobre la transmisión y la recaptación. De estas drogas emergentes es importante resaltar que ellas se caracterizan porque no marcan usualmente en las drogas en orina. Eso será importante al momento de evaluar esos pacientes en el escenario ocupacional. Dentro de esas drogas emergentes quiero hablar de una de las familias más importantes en el mundo y en Colombia, que son las feniletilaminas. Recordemos que ellas actúan a través de monoaminas biógenas. Ellos aumentan la producción, inhiben la recaptación de aminas como serotonina, dopamina y noradrenalina. En esta imagen de las drogas emergentes están viendo cómo todas ellas tienen un anillo de benceno que les facilita su entrada al sistema nervioso central, y generalmente ellas inhiben su degradación a través de la monoaminoxidasa. Dentro de estas nuevas sustancias de abuso, fuera de las feniletilaminas, quiero hablar también de las piperacinas y de las catinonas. Ya les hablé de los cannabinoides sintéticos, pero aquí les estoy hablando, miren esta imagen, de las nuevas sustancias psicoactivas más comunes en nuestro medio. Entonces voy a hacer un resumencito. Miren cómo los cannabinoides sintéticos, ellos tienen mucho más afinidad a los receptores CB1, por ende van a tener mucho más riesgo cardiovascular, neurológico e inmunológico. Como tenemos a las catinonas sintéticas o sales de baño, como tenemos a las feniletilaminas, que ahorita voy a hacer énfasis en el 2CB. Ya les hablé de las sustancias derivadas de plantas como la Salvia divinorum y el kratom, y a las piperacinas. Entrándome un poquito más en las feniletilaminas, miren una imagen de las feniletilaminas, donde es una imagen grande, donde nos hablan de diferentes series. En nuestro medio, en Colombia, una de las series que nos preocupa es la serie 2CB, donde está el 2CB, que ya les voy a hablar de él, y la serie D, donde está el DOB. Las feniletilaminas se caracterizan por inhibir la recaptación de serotonina y por favorecer su liberación. Siguiente. Dentro de esas feniletilaminas quiero resaltar al 2CB. En esta imagen estamos viendo cómo el 2CB no es ninguna sustancia nueva, es una sustancia que se empezó a desarrollar
en casi la década de los 70. Y en esa década de los 70 y en finales de los 80 intentaron darle un potencial terapéutico. Hay una historia, hay un libro que lo escribe Schlugin, uno de los papás de las nuevas sustancias psicoactivas, se llama My Historia de Amor Químico, y en este libro este hombre consigna qué era lo que le daba el probar cada una de las dosis de la droga. Conozcamos un poquito más el 12B. Entonces, en 1974 es sintetizado por Schlugin. En 1975 se hace la primera publicación y para ese entonces teníamos las posibilidades de su utilización. Para junio de 1975, Schlugin lo hablaba como bellamente activo, hablaba de sus efectos euforizantes, entactógenos. En la década de los 70 fue utilizado inicialmente como con efectos terapéuticos. En finales de los 80 se comienza a utilizar como un reemplazo del MDMA o lo que se conocía como éxtasis. Y en 1991 se describe ese libro Pical, Mi historia de amor químico. En 1994 ya es claro y Estados Unidos dice, mira, esto es una sustancia con un potencial tóxico y se inicia un proceso de regulación y se dice que es ilegal. En el 95 el 2CB es colocado dentro del anexo 1 de las sustancias con un gran potencial tóxico. En 1997 comienza su comercialización en Países Bajos, en el 98 en Japón, y hay un resurgimiento y tenemos problemas en nuestro medio, comienzan en la década de 2000, pero en realidad en Colombia se conoce en el 2007. El problema con el 2CB son la variabilidad de las dosis. Los consumidores inexpertos consumen muchas dosis y es importante recordar que el inicio pico del 2CB es aproximadamente entre 3 y 4 horas. Es una sustancia costosa. Sin embargo, en el tiempo y con el advenimiento de nuevas drogas empiezan a disminuir el precio del 2CB. Se supone que a dosis bajas es una sustancia que se asocia a euforia, aumento de sensaciones táctiles y visuales, a UCE lo decimos sensaciones entactógenas. A dosis moderadas se asocia a alucinaciones visuales marcadas con alteraciones en la percepción del color, con ilusiones del medio, y a dosis altas, alucinaciones, trastornos sensoperceptivos y una descarga adrenérgica. El gran problema es que el 2CB que tenemos en nuestro mercado, que lo consumen más nuestros jóvenes, es un 2CB que se encuentra adulterado y no tenemos claridad de qué dosis se están consumiendo. Con ese panorama de las nuevas sustancias, dejando claro los diferentes riesgos que tienen, dejando claro el riesgo cardiovascular, el riesgo neurológico, el reto que nos dan, porque muchas de estas sustancias no marcan en drogas en orina, los dejo en compañía de mi compañera, de la doctora Isabel Eugenia Escobar Toledo, toxicóloga clínica, quien les va a hablar un poquito de cómo vamos a poner todo este concepto, todo este panorama de nuevas drogas en el escenario ocupacional. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Marie Claire. Vamos a hablar ahora del impacto que tiene el consumo sobre la capacidad laboral y todas las implicaciones que esto trae. Si hablamos de la mortalidad por todas las causas en personas entre 15 y 64 años a nivel mundial, el 1.3% de estas muertes son asociadas al consumo de drogas. Y durante el año se presentan hasta 211.000 muertes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. En Europa, el promedio de la muerte relacionada con el consumo de sustancias, específicamente drogas de abuso, es a los 30 años. Y para el año 2010 se determinó que la segunda causa de muerte era el tabaco, la tercera el alcohol, y para la población entre 15 y 49 años, el uso de drogas era la sexta causa de muerte. En Estados Unidos, hasta un 40% de la población general puede experimentar un trastorno por uso de sustancias asociado a una enfermedad mental en el transcurso de la vida.
y hasta un 20% de esa misma población permanece sin ningún tipo de tratamiento. Un 10% de los trabajadores se clasifican a sí mismos como consumidores pesados de alcohol y hasta un 8% consumen drogas ilícitas. Una cuarta parte de las personas activas laboralmente sufren de un trastorno combinado por uso de sustancias y enfermedad mental, o lo que conocemos como patología dual. Esta condición trae un costo indirecto anual de hasta 100 billones de dólares. Y los empleados que son consumidores nunca funcionan al 100% de su capacidad laboral. Hay una pérdida de hasta 500 millones de días laborales por el abuso del alcohol y las consecuencias que esto trae, y hasta 2.5 veces más ausencias superiores a 8 días por el uso de drogas. Miremos este estudio realizado en Estados Unidos con una población trabajadora superior a 35.000 individuos. En Estados Unidos, hablando única y específicamente sobre el consumo de tabaco y cuál es la diferencia entre quienes consumen y quienes no. ¿Y qué encontramos? Que hay una pérdida de horas por inasistencia, que en no fumadores es hasta de 35 horas por año, mientras que en los fumadores llega a ser casi hasta 54. Y una pérdida de la capacidad laboral por presentismo, es decir, por estar allí pero no hacer el máximo de su capacidad laboral, de 42 horas por año para no fumadores y casi de 80 para quienes son fumadores. Entonces alcanza casi a duplicar esas pérdidas. Si hablamos en dinero, miremos que los costos alcanzan casi a duplicar cuando hablamos no solamente por inasistencia, sino también por pérdida en la productividad. En Suecia y Noruega se realizaron 2 estudios que buscaban precisamente medir el impacto del consumo de licor en la capacidad laboral. Y se encontró para ambos países que un aumento de 1 litro de alcohol en el consumo total anual llevaba a un 13% de ausencias por enfermedades relacionadas. Pero este hallazgo solamente se encontró en hombres. En Australia se hizo un estudio pensando única y exclusivamente en evaluar el ausentismo en una población de 13.500 trabajadores y se buscaba quiénes eran consumidores pesados de alcohol versus consumidores de bajo riesgo, no comparado con no consumidores. Consumidores pesados eran hombres que consumieran más de 110 gramos de alcohol por consumo o mujeres 70 gramos de alcohol por consumo. Y se encontró que el ausentismo era, para quienes consumían esa cantidad anualmente, 3.1 veces mayor, mensualmente 8.7 veces mayor, y para quienes este consumo era semanal, el aumento del ausentismo era de hasta 21.9 veces superior. En Australia, en un estudio con 78.000 trabajadores, se comparó el consumo de drogas y alcohol con estrés psicológico y el ausentismo que presentaban. Y fue superior para el consumo de drogas 2.6 veces y para el alcohol hasta 8.6 veces. La encuesta sobre el consumo de sustancias en España para el año 2013 realizó una encuesta adicional que incluía una pregunta específica sobre la actividad laboral o preguntas específicas para quienes eran trabajadores. Esto logró vincular a 15.200 trabajadores con cuestionarios válidos y que se encontró que el consumo de alcohol y tabaco era superior en la población trabajadora comparada con la población general. El consumo de cannabis y cocaína y también el de anfetaminas era muy similar en ambas poblaciones, pero el consumo de hipnosedantes, como serían las benzodiazepinas, los medicamentos Z, es superior o tiende a ser superior en la población general sin tener un resultado estadísticamente significativo. Esta tabla nos muestra más detalladamente pues, por cifras, pero podemos evaluarlo cada uno posteriormente con más detalle. En España, entonces, hasta un 30% de los accidentes laborales se relacionan con el uso de alcohol y drogas, y el ausentismo entre los consumidores de drogas es hasta 3 veces mayor que la población general o quienes no consumen. El costo de las incapacidades por enfermedad en personas consumidoras es 3 veces superior y hasta un 70% de quienes ingresan a un tratamiento específico de adicciones son personas en edad trabajadora que se encuentran en incapacidad laboral o lo que llaman en este país baja laboral. Si hablamos de cuánto se destina del Producto Interno Bruto o del presupuesto anual para este tipo de condiciones o de enfermedades, miremos que el presupuesto total anual es de 324.000 euros aproximadamente, pero hay una cosa llamativa y es que para prevención
para investigación y para coordinación de instituciones que tengan que hacer intervenciones específicas, el total no alcanza ni siquiera a 30.000 euros, mientras que los gastos para asistencia y reinserción, es decir, en quienes ya están comprometidos por la patología, supera los 181.000 euros. Y si comparamos de los años 90 en países como España, Francia y Estados Unidos, inicialmente las asignaciones presupuestales o el gasto del Producto Interno Bruto destinado a prevención era muy inferior al 1% en países como España, por ejemplo, y en los demás las cantidades que se destinaban para la prevención en consumo de drogas eran muy inferior al 1%. En la medida que fue avanzando el tiempo, encontramos para el año 2000 y los años siguientes que si bien había un aumento del gasto del Producto Interno Bruto, ya no iba destinado a campañas o estrategias de prevención, sino que iban directamente dirigidas en costos indirectos relacionados con las consecuencias del consumo y en tratar a estos pacientes o las complicaciones que presentaban. Y para el año 2010 y 2012 miremos que prácticamente ya no hay nada destinado a prevención, sino que casi todos son costos indirectos y consecuencias del consumo de sustancias. Quise traerles este estudio que se realizó en Vietnam, en una población más bien aislada, en consumidores de heroína o de opioides, quienes tenían una terapia sustitutiva con metadona. Y lo que buscaba era ver cuál era el impacto de esta terapia o de esta estrategia de reducción de daño en la capacidad laboral o en el impacto de la pérdida en ausentismo, en presentismo y en disminución de la productividad. Tiene una falencia y es que muchos de los resultados no fueron comparados con ningún otro estudio porque tampoco hay de dónde, pero es un punto de partida que permite poder valorar estas estrategias que en ocasiones pudieran ser el mejor patrón para uno poder recuperar o mantener la funcionalidad de la persona que es consumidora y que ha intentado hacer procesos para recuperarse, pero que no ha logrado suspender completamente el consumo. En Perú, por ejemplo, que es un país comparable con nosotros, el costo del consumo de sustancias psicoactivas asciende a 444 millones de dólares anuales y cerca de 16 dólares per cápita. Representa un 0.2% del gasto en Producto Interno Bruto. Y el alcohol o los gastos relacionados con las consecuencias del consumo representan 245.7 millones, las drogas ilegales 192.3 y el tabaco 7 millones de dólares. El costo total, por el contrario, en la atención en salud en general relacionado con estas sustancias es de 50.3 millones y el Estado únicamente asume 11.3 millones ya presupuestado para este tipo de gastos. Por lo tanto, el resto de la carga económica pasa a las familias y al paciente mismo. En el marco normativo no quisiera detenerme mucho. Una cosa importante que debemos recordar es que la resolución 0312 y el decreto 1072, a partir de todo lo que es la regulación en el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo y todo lo que es la política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y todas las estrategias de reducción, nos permiten ser creativos y propositivos respecto a este tema. Por lo tanto, lo que necesitamos es voluntad de todo el equipo de trabajo y voluntad de la alta gerencia para hacer labores o proyectos que involucren la población comprometida, que la identifiquen a tiempo y que hagan estrategias que realmente impacten. Una cosa que sí llama la atención es el número de años que pasa entre la aparición de unos decretos y otros o de resoluciones, y solamente hasta el año 2012 apareció la ley 1566 en la cual se reconocía realmente el consumo de sustancias psicoactivas como una patología o como una enfermedad crónica que requiere y de hecho tiene derecho a un tratamiento completo y multidisciplinario. ¿Qué encontramos en búsquedas generales respecto a este tipo de complicaciones o de problemas en el trabajo y las dudas que surgen? Que la mayoría de personas no tienen muy claro cómo se deben manejar este tipo de problemas. Y lo más importante que nos debe dejar como conclusión dentro de todas estas preguntas que se plantean es si en mi empresa yo he hecho una adecuada divulgación de la política de consumo de sustancias,
si le he ofrecido a mis colaboradores la posibilidad de tratamiento o las estrategias de prevención suficientes y la posibilidad de que se acerque a nosotros como empleadores o como equipo de trabajo para expresarnos su problemática y poder encontrar o ayudarle a encontrar a esa persona una solución que permita que siga siendo funcional, no solamente para la empresa, sino también para la sociedad. ¿Qué podemos hacer entonces desde el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo? Una parte importante es tener en cuenta que a la hora de ejecutar o de proponer todos los programas, el de consumo de sustancias psicoactivas o prevención del consumo de todas estas sustancias pudiera ser una prioridad dependiendo de qué me haya encontrado yo en las encuestas de riesgo psicosocial. Una información importante que arrojó la encuesta realizada en España del año 2013 fue que hay una diferencia importante entre quiénes son los principalmente afectados por estas patologías y quiénes son los que reciben la información. Y vemos que los altos ejecutivos, el personal administrativo, que no es que no tengan la problemática, sino que comparativamente están menos afectados, son quienes más reciben la información para prevención de esta complicación. Y más importante aún fue el dato que nos arroja en el que los mismos empleados reconocen que cualquier tipo de intervención propuesta o realizada en este aspecto es fundamental para ellos como parte del equipo de trabajo. El problema es la diferencia en el porcentaje entre lo que ellos consideran que sería importante y lo que realmente reciben a partir de las empresas. Solamente un 8%, por ejemplo, confirma que ha realmente recibido ese tipo de información en su lugar de trabajo. Miremos, por ejemplo, que la tasa de recaídas del paciente que es consumidor de sustancias psicoactivas es similar a la de otras enfermedades crónicas tratables, como sería, por ejemplo, la diabetes mellitus, la hipertensión y el asma. Y una cosa fundamental, uno no ve a nadie en una problemática laboral o en una situación de llamados de atención porque se descompense con frecuencia de la diabetes o porque tenga crisis asmáticas recurrentes o porque no se tome adecuadamente los medicamentos de la presión, mientras que el consumo de sustancias, como inicialmente fue realmente catalogado como una falta y todas las normas iban desde el punto de vista restrictivo, todavía tenemos mucho por hacer para romper esa barrera que segrega al trabajador que consume sustancias psicoactivas. Entonces, la tasa de recaída es similar y debemos empezar a concientizarnos que esto es una enfermedad crónica, tratable, estabilizable y con riesgo de recaídas como cualquier otra. Una motivación importante es que hasta tratar unos pocos individuos o unos pocos colaboradores puede traer resultados muy positivos y benéficos para la empresa. Los recursos para prevención, educación, tratamiento y rehabilitación casi siempre se piensa que son supremamente costosos, pero si los comparamos, por ejemplo, con los ingresos que genera la venta legal del alcohol y el tabaco, esos costos ni siquiera alcanzan a suplir las consecuencias que trae la persistencia del consumo. Es un procedimiento costo efectivo. Toda intervención que yo haga en prevención, detección temprana y tratamiento va a tener un impacto positivo y va a tener ganancias. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha valorado esta ganancia y por cada dólar gastado hay un ahorro de $10 en los costos relacionados con las consecuencias del consumo. Por cada dólar invertido en tratamiento hay un retorno de hasta $12 en reducción en lo que tiene que ver con crimen y costos de salud como consecuencia del consumo de sustancias. El acceso a intervenciones está muy limitado en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, solo 1 de 3 consumidores recibe tratamiento. Para Latinoamérica, esta relación es de 1 en 11 y para África, por ejemplo, es de 1 en 18. Y miren que esto incluye el oriente de Europa, que a pesar de que incluye algunos países muy desarrollados, está en una situación similar a la nuestra. ¿Qué pasa entonces cuando un paciente quiere ingresar a un programa de adicciones? Tiene múltiples complicaciones porque uno tiene los permisos de trabajo o porque tiene que desplazarse a un lugar muy diferente. Entonces, a veces, el proponer unas estrategias de la misma institución que sobre todo garantice la capacidad del paciente de asistir y de tener una adherencia
al tratamiento permitiría que esa persona se sienta apoyada, respaldada, tratada y con la posibilidad de recuperarse incluso dentro de la misma institución. ¿Qué debemos pensar entonces? La estrategia preventiva sigue siendo la estrategia más eficaz para evitar las consecuencias a largo plazo, pero no podemos ser ciegos y pensar que solo podemos quedarnos en la estrategia preventiva. Hay que pensar también en estrategias de intervención temprana y de posibilidades de tratamiento. Eso lo podemos hacer con convenios entre la empresa y otras instituciones que tengan la experiencia. Es muy importante que estas personas tengan un manejo multidisciplinario, toxicología clínica, psiquiatría, psicología, terapia de familia, y a veces incluso hay intervenciones de terapia ocupacional que nos sirven para volver a orientar la actividad laboral del paciente. Algo muy importante para tener en cuenta y que el resultado sea exitoso, primero, que sea de comunidad, es decir, que hagamos que los colaboradores participen en la creación y en el desarrollo de este tipo de programas. Segundo, mantener la confidencialidad. Si yo logro garantizarle esto a la persona que es consumidora y que no se va a sentir segregado o señalado por el personal de la institución, es probable que esta persona se adhiera más fácilmente y pueda obtener un resultado positivo. Y si pudiéramos proponer una estrategia que sea no sancionadora de entrada, como lo han evidenciado muchas otras estrategias, es muy probable que en cada entidad logren resultados muy superiores respecto a otras que van enfocadas específicamente al respecto. Porque es muy importante recordar que las enfermedades se tratan y no se castigan. Esto es simplemente como un protocolo sugerido, como lo encontré en una institución, ¿cierto? De cómo pudiéramos actuar cuando encontramos una persona en la entidad bajo el efecto de sustancias psicoactivas. ¿Es una camisa de fuerza? No. Cada institución tiene obviamente su protocolo y tiene algunas medidas que han establecido, pero siempre es bueno referenciarnos con otras instituciones para a veces tener un mejor actuar. Las estrategias o los programas que podemos promover son múltiples, pero lo más importante, por ejemplo, si yo propongo de entrada un lugar de trabajo libre del consumo, sobre todo para evitar consecuencias físicas a largo plazo, es probable que la persona no se lo tome como una sanción, sino también como una estrategia de cuidar su salud. Si hacemos publicidad frecuente explicando los riesgos del consumo, si llevamos conferencistas que puedan explicarle a las personas cuáles son realmente esas consecuencias, qué puede traer de daños a su salud a largo plazo o a mediano plazo, que ellos puedan abiertamente hacer preguntas sin sentirse señalados o cuestionados. Esto podría ayudar también. Poner publicidad visible que ayude a que ellos puedan vincularse, proponer y hacer actividades que hagan que ellos se motiven a buscar ayuda cuando han sentido el temor de buscar esas intervenciones. Y muy importante lo que hablábamos, que esa persona se sienta en confianza para poder buscar dentro de su ámbito laboral la posibilidad de encontrar como una tabla de salvación para algo que lo ha superado. Es muy importante entonces que desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo tengamos buenas propuestas que sean inclusivas, que ayuden a que todos puedan proponer y todos se sientan parte de la solución, y así podremos lograr una empresa que sea responsable no solamente con el empleado, con su trabajador, sino también con su familia y con la sociedad. Muchas gracias.
nada, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, necesitaba esto. Ay, necesito. Ay, hola, soy Maritza Maya del Departamento de Human Resources, o sea, de gestión humana, y soy la encargada de las pausas activas. Es que las pausas activas son súper importantes porque en esos 10 minuticos es como que le damos un respiro al cuerpo, a la mente, y bueno, como con ejercicios así muy relajados, posturas muy suaves, podemos subir nuestra energía. Pero yo no voy a estar aquí hablándoles de esto porque esto es algo de todos lo tenemos que poner en práctica. Por eso tengo a un invitado súper lindo. Ay, él es el practicante, se llama Mauricio, con ustedes Mauricio, que nos va a dar unos tips súper importantes de la pausa activa. Veámoslo. Mauricio no, Jonathan Rodrigo, doctora. Jonathan Rodrigo, yo ya llevo 6 meses aquí, incluso compartimos oficina. Y así como la pausa activa, a veces la tenemos que hacer muy rápido porque tenemos que seguir trabajando como yo, que por ser practicante me ponen a hacer de todo. Entonces, muchas veces tenemos la vista cansada. ¿Y qué hacemos? Simplemente no nos vamos a ir a echar un motocito ni nada. No, hay que poner otras cosas a la vista. Entonces, vamos a tomar un lapicero. Este lapicero lo ponemos dentro de nuestro campo de visión y solamente con los ojos vamos a seguirlo. Vamos a llevar el lapicero de un lado al otro varias veces. Sí, pueden hacerlo muy rápido o pueden hacerlo muy despacio. Para un lado, para el otro. Y ahora, rápido, más rápido, eso, ¡ay, fue madre! ¡Pasó la prima! Ay, no, se están como alucinando, vea esto. ¡Me mareé! Ay, yo también. Estoy mareada. ¿Cómo así? Entonces no le sirvió la pausa. No se debe hacer despacio, Jonathan, despacio. Y respirando, hay que tomarse el tiempo de respirar. Sí, las respiraciones deben ser así como rítmicas y profundas. ¡Doctora, se excitó! No, así es. Profundas y rítmicas. Y otro ejercicio también es que vamos a calentar las manos como en chocolatico. Ay, pero primero nos quitamos las gafas. Se me había olvidado. Y entonces vamos a calentar las manos como haciendo chocolatico, y cuando las tengamos bien calientes, las ponemos sobre los ojos. Esperamos que nuestras manos se enfríen y otra vez, caliente, y otra vez las ponemos sobre los ojos para que sintamos el calor de las manos y así podemos descansar. Y entonces vamos a aprovechar con el pocillo y vamos a ejercitar los deditos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer así, vamos a tomar, estiramos, tomamos, estiramos, tomamos, estiramos, tomamos, estiramos, tomamos. ¡Ay! Y que no se vayan a quemar. ¡Ay, no! Esto lo podríamos hacer, mira, como que ahí con las muñecas. Muy bien, doctor, eso, así, eso. Ponga música, donde ponga música mucho mejor. Báilalo, muévelo, sacúdelo, ¡huepa! Eso. Ahora miren el lapicero, mírenlo, trabajar, eso, mírenlo pues, todos concentraditos pues ahí hipnotizados, a trabajar, ahora sí que hay mucho que hacer, Sí, señor, sí. Vamos pues, listo, ya, pero rápido muchachos, usted, Francisco, como se llame. Ay, queda uno cansado. Vamos a hacer esta pausa activa que es así, hago rollito con la cabeza, mandíbula hacia abajo, me agacho y me quedo ahí, descanso. Ay, qué sueño. ¡Que no me vayan a molestar! Y vuelvo.